Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Tur de Montis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Empezamos, como siempre, con un esquema del programa de hoy, que es continuación de todos los que venimos haciendo ya hace un tiempo, sobre cómo se fue produciendo aceleradamente la secularización del continente europeo, impulsada por la masonería en todo momento. A día de hoy incluso ostentan el liderazgo de dudosa honorabilidad de imponer la laicidad. Hay una fundación, la Fundación Ferrer Guardia, con sede en Barcelona, que lleva el nombre de un delincuente que muere ajusticiado en 1909, Francisco Ferrer Guardia, al que presentan como el ilustre pedagogo que había sido el causante de muchas muertes en actos terroristas. El atentado contra los Reyes en 1906, la Semana Trágica después. Y esta asociación, que nace precisamente para extender la laicidad, es la que organizó unos actos en contra del Papa León XIV cuando vino a Barcelona para boicotear su presencia en la ciudad, con un eslogan bien significativo: yo no te espero. Bueno, ellos se consideran herederos de toda esa tradición del siglo anterior, que fue ir quitando a la Iglesia cualquier protagonismo y cualquier presencia pública. Eso es la laicidad entendida por ellos. Hoy vamos a hablar concretamente de cómo la Tercera República Francesa va efectivamente sacando a la Iglesia de todo el espectro público, privándoles de la enseñanza, también de sus bienes, lo cual será objeto de una crítica muy certera del Papa San Pío X, que dedica al tema una encíclica, Vehementer Nos, criticando las leyes que la Tercera República está promulgando contra la Iglesia. Carmen nos traerá alguna cita de Vehementer Nos donde se denuncia esto. Ni Francia fue el único país, ni esta fue la única vez que ocurrió. Pero lo que sí consiguieron gobernantes como Gambetta o Ferry, masones ambos, fue una diáspora de órdenes religiosas que tenían que salir de Francia, disueltas y perseguidas por el propio gobierno, y algunas buscaron refugio aquí en España. Pero aquí, claro, había una gente no tan diferente de Gambetta o de Ferry. En el Partido Liberal, concretamente, pues tenemos a Canalejas, que saca adelante una ley del candado. El candado se refería a impedir que estas órdenes que venían huyendo de la persecución francesa, o las que huían también de la Revolución de Portugal, se instalaran en España. Por eso el candado. Cerramos España. Este era el ambiente en el que estamos llegando ya, estamos ya en los principios del siglo XX, finales del XIX, y hoy Carmen lo que nos va a explicar en la sección de historia, la primera, que es la que hace ella, una de las que hace, nos va a contar cómo se llegó en un tiempo relativamente corto a producir esta situación de incompatibilidad entre el Estado francés y la Iglesia Católica, que no había hecho nada más que aguantar los golpes desde la Revolución. Eso por un lado. Luego, como santo del día, no es del día, es el santo que traemos al programa relacionado con temas que estemos viendo,
tenemos a uno de los santos de la guerra cristera. En el último programa hablábamos de San José Luis Sánchez del Río, el niño cristero. Y hoy vamos a ver a otro mártir de aquella cruzada mexicana, San Cristóbal Magallanes y compañeros. Esto en cuanto a santo o santos que vamos a ver hoy. Y en la tercera y última sección, la de María Ornedo, que sigue con la Eucaristía, creo, porque tiene varios temas ahora mismo en marcha en relación con ella. Por un lado están los milagros eucarísticos, creo que no ha concluido con ellos. Por otro lado está el magisterio sobre la Eucaristía. Y por último hay un documento de Monseñor Argüello que sería muy interesante traer, y creo que lo va a traer hoy, ¿no? Bueno, pues hablando de Eucaristía también, este documento reciente apareció muy poco antes de la visita del Papa León a España y bueno, pues es un obispo español que preside la Conferencia Episcopal, así que sí que es magisterio y además toca los temas que María viene desarrollando desde hace ya años en torno a la Eucaristía. Así que después de una primera pausa empezaremos con la parte histórica y Carmen nos contará lo sucedido en la Francia de la Tercera República, concretamente, que es cuando ya se da el golpe de gracia a la Iglesia. Hay que advertir que ya en la Revolución Francesa, que es el modelo de todas las demás, con la Iglesia habían acabado, porque se prohibió incluso el culto. Luego hubo un resurgir, nunca fue lo mismo, pero Napoleón, con un concordato que estableció con la Santa Sede, permite que el culto se vuelva a restaurar, los seminarios abran, y Francia vive una relativa normalidad durante años. Incluso durante el Segundo Imperio, el que presidió su sobrino Luis Napoleón Bonaparte. Pero a la caída del Segundo Imperio entramos ya en la fase de la Tercera República, que es la que hoy Carmen nos va a explicar, en esos aspectos antirreligiosos o anticatólicos, podríamos decir con más exactitud, para llevarnos a la situación actual. Francia no se ha recuperado nunca realmente de las medidas que se tomaron en la Segunda República. Y por supuesto, hemos hablado mucho de la masonería y tenemos que seguir haciéndolo. Reivindican a día de hoy que no se toque ninguna de las leyes que se establecieron en esta Tercera República anticatólica, porque decir que son anticlericales es una trampa en la que solemos caer. No eran anticlericales, hombre, lo son por supuesto, pero van más al fondo de la cuestión. Y de lo que se trataba era de sacar a Francia del ámbito católico, empezando por la educación, que naturalmente es siempre un campo de batalla importante para ellos, ¿no? Adelante, Carmen, con esta transformación política y la reacción de la Santa Sede por boca de San Pío X. A la caída de Napoleón III, París vivió una nueva revolución, violentísima, la Comuna. El balance fue de unos 15.000 muertos, entre ellos el arzobispo de París, que fue asesinado. El Palacio de las Tullerías, asaltado, recordemos, en 1792 y luego en 1848, ardió en 1870, desapareciendo del conjunto del Louvre definitivamente. La masonería, como ya hemos hablado en varias ocasiones, jugó, como en las anteriores revoluciones, un destacado papel, aunque también tuvo sus bajas. Así siguieron varios meses de anarquía, resuelta una vez más por el ejército, y se consolidó la Tercera República. En sus primeros años fue un régimen conservador, bajo la presidencia de MacMahon, que parecía derivar hacia una nueva restauración de la monarquía, algo que habría visto con buenos ojos el propio presidente. Pero terminaron imponiéndose los republicanos de toda la vida, herederos ideológicos de los jacobinos de la Gran Revolución. Era el inicio de la llamada República Republicana. Unos años más tarde,
podía hablarse ya de un control masónico absoluto. El presidente de la Asamblea Nacional en 1879 era León Gambetta, que llegaría a ser jefe de gobierno y ministro de Asuntos Exteriores. Iniciado en la logia la Reforma de Marsella en 1869, estuvo vinculado a partir de entonces al Gran Oriente, sin desmentir su filiación masónica ni en su actuación ni en sus declaraciones. Decía: el clericalismo, ese es el enemigo, y fue su grito de guerra. En 1879 se prohibiría por ley que los sacerdotes formasen parte de consejos de administración e instituciones de beneficencia, suprimiéndose los capellones militares en 1880. Así que el principal objetivo masónico era sobre todo la enseñanza. La masonería consiguió entonces establecer un sistema estatal, no solamente laico o aséptico en materia religiosa, sino beligerante frente a la Iglesia. El momento llegó en 1882 con Jules Ferry en el Ministerio de Instrucción Pública. Ferry, que llegó a referirse al suyo como Ministerio de las Almas, era también masón. Se había iniciado en la Logia Clemente Amistad de París en 1875 y consideraba vital la imposición de la escuela laica, idea masónica compartida por los republicanos franceses en su conjunto. Ferry, desde su ministerio, logró sacar adelante 2 decretos contra la Iglesia. El primero disolvía la Compañía de Jesús, dándola 3 meses para dispersarse. Y el segundo otorga otros 3 meses a las demás congregaciones bajo amenaza de disolución para solicitar ser autorizadas. Ya presidente del gobierno, entre el 16 de octubre y el 9 de noviembre de 1880, se hace cerrar a 261 conventos y se expulsa a cerca de 6.000 religiosos. Pero la ley decisiva fue la del 28 de marzo de 1882, que otorgaba carta de naturaleza al nuevo sistema. La religiosa sería reemplazada por una enseñanza diferente, tendente a formar en valores a los jóvenes franceses, una instrucción moral y cívica. El Estado usurpaba el papel de los padres y prohibía entrar en las aulas a los religiosos, que tampoco podrían ya dirigir, inspeccionar o vigilar las escuelas primarias públicas y privadas. La imposición de la laicidad produjo, entre otros efectos negativos, una fractura social. Las leyes laicas eran profundamente anticlericales y ahondaron la brecha que separaba las 2 Francias, el partido de los maestros y el partido de los curas. Los católicos franceses, monárquicos en su mayoría, se negaron a partir de entonces a participar en la vida pública, retirándose a un exilio interior, al no identificarse con el sistema republicano. León XIII, considerando que ese alejamiento solo podría ser perjudicial, animaba a los católicos en sentido contrario, proclamando por entonces la disposición de la Iglesia a colaborar con cualquier sistema, incluyendo el republicano. Era la llamada política del Galliemont, anunciada por el cardenal Laviguerie. Profundo conocedor de la masonería, el Papa pensaba que no se le podía abandonar todo el campo, renunciando a la libertad de enseñanza, tan atacada en la hija mayor de la Iglesia. No por eso fueron menos contundentes sus condenas de la secta masónica, como veremos, pero se negaba a identificar el Estado francés con los masones que ocupaban entonces el poder. Debía recuperarse el terreno perdido, defendiendo los derechos de la Iglesia y de las familias. Tenía una visión sobre Francia que le llevó a decir: recuerde, Francia, que su unión providencial con la sede apostólica es demasiado estrecha y demasiado antigua para que pueda en alguna ocasión romperla.
De esta unión, en efecto, procede su verdadera grandeza y su gloria más pura. Destruir esta unión tradicional sería lo mismo que arrebatar a la nación francesa una parte de su fuerza moral y de la alta influencia que ejerce en el mundo. Lamentablemente, sus esfuerzos no dieron fruto. El régimen seguirá radicalizándose durante el siguiente pontificado, siempre bajo orientaciones masónicas, empezando por el de la Asociación, que es así como comenzó el siglo XX, otra agresión a los derechos de los católicos. Dice así: la ley sobre asociaciones de 1901, la denominada Ley Waldeck-Rousseau, autoriza la creación sin restricciones de asociaciones siempre que no sean confesionales. Baste leer el título 3, evidentemente contemplando la situación de las órdenes religiosas, donde a falta de justificación se considerarán disueltas de pleno derecho, con una consecuencia adicional, la liquidación de sus bienes. Nada menos que 30.000 miembros de órdenes religiosas optarán por el exilio. En el artículo 14 decía la ley: nadie queda autorizado a dirigir, bien directamente, bien por persona interpuesta, un establecimiento de enseñanza de cualquier orden, ni a impartir enseñanza si pertenece a una congregación religiosa no autorizada. Y así, en 1903, serían prohibidas 430 congregaciones. El proceso culminó el 9 de diciembre de 1905, cuando se aprobó la Ley de Separación Iglesia-Estado, que cerraba miles de escuelas católicas supervivientes a las anteriores medidas en toda Francia. El Gran Oriente había triunfado y nunca ha dejado de contemplar en aquella medida como su gran logro. En 1906, el sucesor de León XIII, San Pío X, respondía con una encíclica que condenaba la ley. Se llamaba Vehementer Nos y hablaba a los obispos franceses, en primer lugar, levantando acta del largo ataque sufrido por la Iglesia por parte de las autoridades republicanas. Empieza así la encíclica. Apenas es necesario decir la honda preocupación y la dolorosa angustia que vuestra situación nos causa con la promulgación de una ley que, al mismo tiempo que rompe violentamente las seculares relaciones del Estado francés con la sede apostólica, coloca a la Iglesia de Francia en una situación indigna y lamentable. Para vosotros, venerables hermanos, no constituye ciertamente ni una novedad ni una sorpresa, pues habéis sido testigos de los numerosos ataques dirigidos a las instituciones cristianas por las autoridades públicas. Y así enumeraba la violación de la santidad del matrimonio, la secularización de escuelas y hospitales. Continúa el Papa con la dispersión y el despojo de las órdenes, reduciendo a sus individuos, decía, a una total indigencia. Y seguía San Pío X denunciando la desaparición de todo símbolo de cristianismo en los actos públicos, en el Parlamento, el Ejército y la Judicatura, porque ya desde entonces la religión quedaba encerrada en el ámbito de la esfera privada, como si fuera algo vergonzante. Directriz masónica que la secta tratará de imponer donde y cuando tenga posibilidad de hacerlo. Constataba también el Papa la inutilidad de sus esfuerzos y los de su antecesor para detener la deriva iniciada por los gobernantes franceses. Era especialmente doloroso e incongruente, decía, que se hubiera procedido así en Francia, históricamente objeto de predilección de la sede apostólica. Continúa diciendo en la encíclica: Francia, cuya prosperidad, cuya gloria y cuyo nombre han estado siempre unidos a la religión y a la civilización cristianas. Denunciaba también la resolución unilateral del Concordato, la violación del derecho internacional, la injusticia intrínseca de aquella ley, contraria a la Constitución de la Iglesia,
porque atribuía la administración y la tutela del culto público no a la jerarquía divinamente establecida, sino a una determinada asociación civil. Así vemos que la situación creada artificialmente y de golpe por la ley de separación presentaba gran similitud con la que se vivió en la Francia de 1790, donde millones de católicos veían pisoteados sus derechos, aunque entonces se sublevaron y en grandes zonas del país llegaron a entrar en guerra con sus gobernantes. También es verdad que en el siglo transcurrido desde entonces los métodos masónicos eran algo más sutiles. El control estatal superaba al que tenían los gobernantes del antiguo régimen sobre sus gobernados, y las conquistas masónicas en el mundo del pensamiento habían sido fulgurantes. 1905 significaba una victoria de la masonería infinitamente mayor que la representada por la Constitución Civil del Clero y por las demás leyes contra la Iglesia. Era una conquista mucho más duradera que la que aparentemente lograron los hombres de la Convención, porque permaneció. Así revestida de tolerancia, igualdad y filantropía, pero por eso mismo duradera bajo su camuflaje democrático, de persecución religiosa de perfil bajo, supuestamente igualitario. La masonería había aprendido la lección, lo que podían acarrear determinados excesos demasiado llamativos cuando un pueblo no está preparado para el gran cambio. Y hasta hoy, porque realmente de este laicismo militante Francia no se ha recuperado nunca, y vemos cómo, llegada la ocasión propicia, pues no hace tanto, el presidente Macron, con todo el apoyo de la masonería a la que homenajea cuando tiene ocasión, ha incluido en la Constitución francesa el derecho, supuesto derecho al aborto. Uno de esos nuevos derechos que en realidad no son derechos, pero ha seguido la línea de los hombres del siglo XIX y XX, de aquella Tercera República, en cuanto ha radicalizado y además ha conseguido conceder a la masonería una conquista mucho mayor, que, como dice Gregor Pipin, significa que la masonería se ve ya convertida en Francia en la Iglesia de la República. Bueno, esto no ha venido así por casualidad, y ver historia de la Iglesia nos enseña cómo el proceso ha llegado y por qué fases ha ido pasando. Gracias, Carmen, por esta explicación, que continuaremos en un futuro, ¿no? Pero ya nos tenemos que ir enseguida a la siguiente sección, que también hace Carmen, de un santo elegido muy, muy relacionado con esto. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia,
dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Hoy vamos a hablar de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. Cada 21 de mayo, la Iglesia Católica celebra a San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. El padre Cristóbal, como muchos otros valientes católicos mexicanos, ofrendó su vida por amor a Cristo y su Iglesia durante los oscuros años de la Ley de Tolerancia de Cultos en México, promulgada por el presidente Plutarco Elías Calles. Dicha ley tenía como finalidad restringir y diezmar el culto católico en el país, lo que desató una cruel persecución organizada desde el Estado. Por ese motivo, muchos católicos terminaron empuñando las armas en defensa de sus vidas, sus derechos y su fe. A este conflicto se le conoce como la Guerra Cristera. Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Estas fueron las últimas palabras de San Cristóbal Magallanes, pronunciadas frente a sus verdugos momentos antes de su ejecución. El padre Cristóbal sabía bien que su patria se desangraba a causa del odio y por eso quiso morir haciendo un llamado a la paz. Cristóbal Magallanes Jara nació en 1869 en Totatiche, Jalisco, en México, en el seno de una familia muy humilde. Trabajó en el campo hasta que cumplió 19 años para ingresar después al seminario de Guadalajara. Allí se distinguió por su honradez, piedad y dedicación. Fue ordenado sacerdote en 1899. El padre Cristóbal se desempeñó como capellán y subdirector de la Escuela de Artes y Oficios de Guadalajara. Fue nombrado párroco de Totatiche, su tierra natal, cargo que desempeñó por 17 años hasta el día de su muerte. El 21 de mayo de 1927, San Cristóbal Magallanes se dirigía a celebrar una fiesta religiosa en honor a Santa Rita, en uno de los ranchos de los alrededores de su parroquia, cuando se produjo una balacera entre cristeros, que era, recordemos, el grupo de católicos alzados en armas, y las fuerzas del gobierno. El sacerdote fue arrestado y conducido a la prisión de Totatiche, donde fue recluido junto a su vicario, el padre Caloca. Horas más tarde,
Los dos fueron trasladados al Palacio Municipal de Colotlán y acusados de conspirar contra el gobierno. Se decidió entonces que ambos hombres fueran ejecutados simplemente por ser sacerdotes. Cuatro días después de su detención, el 25 de mayo, el padre Magallanes y el padre Caloca fueron sacados al patio para ser fusilados. El padre Cristóbal, al ver a su compañero presa del miedo, le dijo: «Tranquilízate, hijo, solo un momento y estaremos en el cielo». El padre Caloca llegó a gritar: «Por Dios vivimos y por Él morimos». El Papa San Juan Pablo II canonizó a ambos sacerdotes el 21 de mayo del año 2000, junto a otros 23 mártires, entre ellos 3 laicos. Bueno, pues se va repitiendo la historia en distintos continentes y de distinta manera, pero ese proceso abierto por la Revolución Francesa, visceralmente anticatólica, pues ha ido rebrotando aquí y allá. En Francia, por supuesto, en contra de la mayoría del pueblo y de la tradición católica de Francia. En España no digamos, pero hoy no toca hablar de ello. E incluso en México, tan devotísimos de su Virgen de Guadalupe, pues cuando quisieron resistirse a las medidas también masónicas, porque el otro día trajimos aquí el caso del niño cristero y vimos cómo Elías Calles, y no solo fue él, los políticos en el poder se jactaban como buenos masones, y además lo reconocían, de haber derrotado al clero, con aquella frase terrible de: la lucha contra el clero no se inicia, empezó hace 2000 años. Vamos, desde Cristo. Eso fue México en los años 20 del siglo pasado. O sea que esto no ha terminado, ya ha tenido fases muy agudas o muy sangrientas y otras que lo son menos, pero nos queda mucho por ver. De todas formas, la guerra cristera y sus mártires tienen una muy estrecha relación con lo que había ocurrido en Francia, pues desde la Revolución Francesa y concretamente en la Tercera República. Has mencionado el tema de la Comuna, cuando cae el Segundo Imperio. En la Comuna también, inopinadamente, empezaron a matar sacerdotes, empezando por el arzobispo de París, que también fue asesinado. O sea que esto, cuando ya crees que has alcanzado un momento de paz y de estabilidad y que se han serenado los ánimos, vemos que no, porque vuelven con lo mismo. La disolución de los jesuitas o la expulsión y las matanzas de frailes. Yo tenía una pregunta, Alberto, antes, como hemos estado hablando y hemos hecho un paralelismo al final entre Francia y España, ¿no? Donde los dos, pues la masonería ha tenido muchísimo poder y ha habido, a Francia le han copiado varios países con sus, desde la Revolución Francesa en el laicismo y en todo. Me gustaría saber tu opinión de por qué, lo hemos visto con la visita del Papa cuando fue en junio, por qué en España no han conseguido terminar con todo lo católico, como sí parece que ha pasado en Francia, aunque sí que es verdad que hay reductos en Francia y que hay, pero que yo veo que en España, no sé, ¿por qué en España no han conseguido? Porque ha habido verdaderamente mucha intención también de terminar con todo. Bueno, claro, esto no se varía a hablar de nuestra historia, la historia de España y del mesianismo español, que no es algo descabellado porque realmente parece como que Dios le encarga una misión a un pueblo, ¿no? En principio salimos de una reconquista de siglos defendiendo la fe católica frente al Islam, hasta que conseguimos que no quede ni un reducto con la caída del Reino de Granada. Eso enlaza con el descubrimiento de América y la evangelización de todo un continente que hizo España, y además con la defensa del catolicismo frente a la herejía que ya en el siglo XVI se extiende por toda Europa. O sea que España hizo suya la causa de la Iglesia Católica con todas sus consecuencias, pérdidas materiales, etcétera, es una realidad. Y luego también habría que
que destacar la profunda devoción a la Virgen María en todas sus advocaciones españolas, que es enorme y sigue siéndolo, ¿no? Y yo creo que ahí están las claves. España tiene una historia vinculada a la Iglesia y tiene un amor a la Virgen como en muy pocos sitios se ha dado. Y yo creo que también la devoción al Sagrado Corazón. Además, Reinar en España. con más fervor que en otros sitios. Sí. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
El Magisterio de la Iglesia. Y después de los mártires de la cristiada, siempre es bueno recordarlos, y ya llevamos 2 programas hablando de algunos de ellos, entramos en la tercera y última sección del programa Magisterio de la Iglesia, en el que María Ornedo nos va a hablar de una carta pastoral muy interesante y relacionadísima con la Eucaristía, que apareció muy poco antes del viaje de León XIV a España, pero que sí, quizá por eso ha quedado un poco opacada, porque luego vino todo el asunto del viaje, ¿no?, que fue pródigo en noticias y en acontecimientos. Pero esta carta de un presidente de la Conferencia Episcopal, como es Monseñor Argüello, es muy para tenerla en cuenta, porque precisamente está relacionada con la Eucaristía y las condiciones necesarias para recibirla dignamente, sabiendo, como sabemos, porque en este programa lo hemos repetido creo que 30 veces, el otro día calculábamos, ¿no?, que quien no lo haga de esta manera está comiendo su propia condenación. Así que Monseñor Argüello lo explica muy bien y María nos lo trae. Es una carta pastoral de Monseñor Luis Argüello con motivo del Corpus Christi. Como estamos todo este tiempo hablando de la Eucaristía, a continuación leo la carta pastoral. El tiempo de Pascua nos ha dado la oportunidad de profundizar en el significado del domingo y de su centro, la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe. En la vuelta al tiempo ordinario, la Iglesia celebra el Domingo de la Trinidad. Es la fiesta del Dios Comunión, que se comunica y entrega y nos da la posibilidad de vivir esa misma vida. La comunión que se hace misión. Inmediatamente después, la Iglesia celebra el día del Corpus Christi, un día para homenajear a la Eucaristía, para, si cabe, profundizar aún más en lo que este sacramento admirable significa para la vida de la Iglesia y la vida del mundo. La Eucaristía es sacrificio, banquete y presencia real. Estamos llamados a armonizar su triple significado, para lo cual hemos de disponernos para entrar bien en su misterio, celebrar con una participación fructuosa y vivir saliendo de la Eucaristía transformados, haciendo carne en nuestra vida personal y comunitaria el sacrificio, la presencia y el banquete. Preparémonos para la Eucaristía. ¿Cómo lo hacemos habitualmente? No podemos ir con prisas, con el ánimo de quien cumple una rutina. La celebración de la Eucaristía pide una preparación remota, quizás a lo largo de toda la semana, pasando alguna de las lecturas por el corazón, avivando en nosotros el deseo de adorar al Señor, de entrar en su misma entrega y de sentarnos en el banquete que anticipa la vida plena que ya germina en nuestro corazón desde el bautismo. Prepararse para la Eucaristía significa también examinar nuestra conciencia, sobre todo si en la Eucaristía queremos comulgar conscientemente y así participar de manera plena en su misterio. Examinar la conciencia es caer en la cuenta del estado de nuestro corazón, de su disposición para acoger al mismo Dios que como cuerpo entregado se nos da como pan de vida.
Participamos en la Eucaristía porque somos bautizados y la vida bautismal ha de ser renovada a través de ese segundo bautismo que es el sacramento del perdón. Sí, es bueno, una vez más, insistir en ello. El Señor tiene misericordia, desea sentarnos en su mesa y ofrecerse Él mismo a sí mismo, como alimento que cura y sana. Pero pone esta gracia en manos de nuestra libertad y desea que la sanación, la curación eucarística, sea sellada en el sacramento de la penitencia, si un pecado grave bloquea la entrada del Señor vivo en nuestro corazón. Si nuestra situación o estado de vida es incompatible con la plena comunión con el Señor y su Iglesia, por estar participando de una relación pecaminosa, en abusos respecto de otras personas, ya sea en el campo económico, laboral, ya sea en el campo psicológico o afectivo, o defendiendo públicamente posiciones contrarias a la moral cristiana, no podemos acercarnos a comulgar sin una decisión firme de cambiar de vida, restituyendo el daño provocado por nuestra situación de pecado. Tampoco cuando una relación matrimonial ha quebrado y quienes formaban parte de ese matrimonio viven una nueva relación conyugal. Estas personas que siguen formando parte de la Iglesia han de saber que esta quiebra del sacramento de la alianza impide la comunión eucarística. Pueden participar en la celebración, así como de la vida de la Iglesia en múltiples aspectos, pero comulgar la comunión no es posible. El dolor de no comulgar ha de avivar el deseo de buscar una solución que respete el significado de los sacramentos en juego, el matrimonio y la Eucaristía. Por eso, hemos de prepararnos para celebrar la Eucaristía, examinar nuestra conciencia, ver nuestro modo y estado de vida para que sea coherente con la comunión plena, que supone participar en la Eucaristía recibiendo el cuerpo del Señor. ¿Cómo celebramos la Eucaristía? En el silencio, con espíritu de escucha y de adoración, sabiéndonos parte de un pueblo que al celebrar la Eucaristía va a tomar la forma del cuerpo de Cristo, aportando el pan y el vino, frutos del don de Dios y del trabajo de los que vienen. Participamos con el silencio y la palabra, con los gestos, sentados, de pie, de rodillas, con la actitud del corazón entrando, atraídos por el Señor, en su entrega por todos. Qué importante es cuidar el momento de acercarnos a comulgar con espíritu de asombro y de adoración. También hemos de abrir el corazón a los imperativos de la Eucaristía. Haced, id, y así disponernos para, como en el día del Corpus, ser custodias que sacan al Señor a la vida ordinaria, a la presencia en el mundo, a la renovación de nuestra sociedad y de la Iglesia, llevando el amor recibido a los demás. Por eso, si hemos celebrado la Eucaristía, estamos llamados a encarnar la comunión en la comunidad cristiana, a buscar momentos para que los que hemos rezado juntos el Padre Nuestro, encontremos a lo largo de la semana momentos para orar y formarnos, cultivar la fraternidad y ver cómo llevamos al mundo la presencia del Señor en la comunión y en la entrega. El sacrificio del Señor en el perdón,
el amor a los enemigos y el empeño por el bien común, no solo reclamando derechos, sino también reconociendo deberes. El banquete que llena de esperanza, de diálogo, de alegría y encuentros, nuestro caminar hasta que el Señor vuelva, porque en la Eucaristía anunciamos la muerte del Señor, proclamamos su resurrección y anhelantes decimos: ven, Señor Jesús. Somos permanentes aprendices de la Eucaristía y del domingo. Que la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, este año con la presencia del Papa en España, nos impulse a aclamar el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Muy oportuno y clarificador el documento de Monseñor Argüello, sobre todo, como ha comentado él de pasada también, en un Corpus Christi a celebrarse en Madrid, nada menos que con la presencia del Papa, celebrando la Eucaristía y además participando en la procesión del Corpus después. Muy clarificador y nunca sobra, pero creo que el momento era precisamente idóneo para traerlo. Y con esto pues hemos llegado al final. O sea que buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes, y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es y volver a escuchar este y otros programas en el podcast Historia de la Iglesia en Radio María y en otras aplicaciones. Buenas tardes a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.